días, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a Cultura y Fe. Les saluda Christopher Pereira y le doy las gracias por estar con nosotros esta mañana en su programa dominical, traído a usted, como siempre, por cortesía del Espíritu Santo, para hablarles de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. El día de hoy en Cultura y Fe tenemos un programa, como siempre, muy rico en contenido y preparado con mucho cariño, con mucho amor por un gran equipo de profesionales. Pero antes de pasar con nuestros entrevistados especiales del día de hoy, quiero hablarle un poquito sobre algunos acontecimientos de nuestra cultura, algunos acontecimientos contemporáneos. Fíjese que con respecto al terremoto allá en Nepal, el Papa Francisco envía $100,000 de ayuda. El Papa Francisco ha decidido enviar una ayuda de $100,000 a Nepal para ayudar a los afectados por el terremoto que ha golpeado duramente a este país el fin de semana pasado y que ha cobrado la vida de, hasta el momento, más de 4,300 personas. Muy importante que todos nosotros tengamos presentes en nuestras oraciones a nuestros hermanos allá en Nepal. Oremos tanto por el descanso del alma de aquellos que perdieron la vida, que descansen en paz las víctimas de esta tragedia, así como por los familiares que han perdido a sus seres queridos, que Dios les traiga el consuelo que ellos necesitan y que en medio de esta tragedia lo puedan ver a Él, lo puedan encontrar también a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Además, le quiero contar de algo que está sucediendo allá en Argentina. Llaman a rezar por la conversión de narcotraficantes. Fíjese, el obispo de Posadas, esto está allá en Argentina, Monseñor Juan Rubén Martínez, emitió una declaración en la que manifiesta su solidaridad con los familiares y amigos de un joven que murió a causa del hostigamiento que recibía de una pandilla que vendía drogas. El prelado invitó a rezar por el eterno descanso del joven, la sanación de los adictos y la conversión de los narcotraficantes. ¿Y por qué le traigo a luz una noticia desde allá, desde Argentina? Porque la realidad del narcotráfico es algo que vemos alrededor, a lo ancho y largo de toda Latinoamérica y también está presente aquí, en los Estados Unidos, aquí en nuestra ciudad de Phoenix, en Arizona, en los barrios hispanos, en nuestras comunidades, está tan enraizada y no puede ser posible que nosotros, quienes nos llamamos cristianos, quienes nos llamamos católicos, sigamos siendo cómplices tácitos, cómplices silenciosos de la cultura del narcotráfico, del crimen organizado. ¿Y sabe cómo? Lo hacemos cada vez que escuchamos un narcocorrido, lo hacemos cada vez que miramos una narconovela, lo hacemos cada vez que hacemos que nuestros hijos, permitimos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, crezcan pensando que las hazañas o las aventuras del crimen organizado se tratan de aventuras heroicas que debemos admirar o imitar y que sigan pensando que ese es un estilo de vida que podemos crecer queriendo llegar a ser como ellos. Eso definitivamente es algo que nosotros no podemos hacer, no podemos permitir y seguir llamándonos seguidores de Jesucristo. No es compatible con nuestra fe en un hombre cuya vida no fue más que sacrificio y terminó en la cruz, dándolo todo por nosotros, por amor a nosotros. No es compatible con el estilo de vida que promueve el narcotráfico, tanto en la música como en el cine, la televisión, incluso los libros. No podemos seguir siendo parte de eso y llamarnos al mismo tiempo católicos, cristianos. No es compatible con nuestra fe en Dios, no es compatible con nuestra devoción en la Santísima Virgen de Guadalupe. Definitivamente no es lo que Dios quiere de nosotros, como hombres, como mujeres, como padres, madres de familia. Así que empecemos a dar el buen ejemplo, apaguemos esa radio, cambiémosle de música, cambiémosle de canal al televisor y dejemos de mirar basura, dejemos de promover esta basura que no hace más que destruir nuestras comunidades, destruir nuestra sociedad y ensuciar, por supuesto, la mente de nuestros jóvenes. No es compatible con nuestra fe. Tenemos mucho más que compartir con ustedes aquí en Cultura y Fe. Y disculpe usted que empecemos de esa manera tan fuerte, pero tenemos que decir aquellas cosas que no se dicen lo suficiente. Al regresar de la pausa vamos a estar hablando con miembros de una asociación de laicos que se dedican a promover talleres de oración y vida. Y vamos a ver en qué consiste eso. Cómo podemos aprender a profundizar en nuestra oración, en nuestra fe en Jesucristo. Nos vemos en unos segundos.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cultura y Fe. Les saluda Christopher Pereira una vez más. Todos nosotros, usted y yo, sabemos muy bien que tenemos que orar, tenemos que rezar, tenemos que estar en comunicación con Dios. Sabemos que es importante, pero ¿cuánto en realidad lo hacemos? Cuando estamos hablando de nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces realmente lo hacemos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Vamos a hablar un poquito de eso esta mañana, por eso hemos invitado a Fabiola Hernández de la Asociación de Laicos Talleres de Oración y Vida, que nos va a comentar un poquito de lo que esta organización que está en toda la diócesis de Phoenix, van de parroquia en parroquia, están haciendo ellos para promover una vida de oración. Fabiola, buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana y si quieres empecemos así definiendo un poquito qué es lo que ustedes hacen, qué hacen en Talleres de Oración y Vida. Bueno, pues en Talleres de Oración y Vida básicamente aprendemos un método de oración con diferentes modalidades y se trata de eso, aprender a orar orando. Dame ejemplo de los diferentes métodos que ustedes tocan en su taller. Tenemos básicamente desde lo más sencillo, de que es la oración escrita, hasta la cumbre de la contemplación. Que básicamente sería imitar a los místicos de la iglesia, estar más o menos en ese tipo de contemplación, ¿verdad? Sí, pues básicamente pues mucha gente piensa que es muy difícil orar o que no saben orar, pero hay veces que se puede orar sin las palabras, sin la garganta, simplemente en estar en esa estrecha comunicación con aquel que sabemos nos ama, ¿verdad? Que es Dios. Si tú pudieras señalar con tu experiencia algunos errores o ideas falsas que tenemos comúnmente con respecto a la oración, cosas que tenemos que corregir, conceptos equivocados que tiene la gente sobre el tema de la oración, ¿cuáles serían? Pues personalmente yo puedo hablar de mí misma, ¿verdad? Yo pensaba que sabía orar, pero no sabía orar porque pensaba que orar era solamente pedir o estar, ¿verdad? Pidiendo, o que Dios nos arreglara este problema, me arreglara este problema. Pero no, una oración es tener una comunicación más estrecha, conocer a Dios, estar básicamente con Él, o sea, en silencio con Él. Entonces, yo lo que hacía antes era, yo pensaba que estando en la iglesia sirviendo, estaba yo ya haciendo como quien dice mi apostolado, pero yo me estaba olvidando de lo más importante, que era mi comunicación con el Señor. Por supuesto. Sí, o sea, como quien dice, ¿verdad? Dejé al Señor por servirle al Señor y estaba yo mal ahí. Entonces, con los talleres a mí me había ayudado que primero tengo que estar, mi comunicación con Dios tiene que estar primero fuertemente para que mi servicio pueda estar fuerte. Efectivamente, yo estoy convencido de lo que tú dices, Fabiola, y creo que es un problema grande en la iglesia. A veces tantas buenas personas muy bien intencionadas se dedican a una multitud de apostolados y ministerios y grupos y están en todo menos rezando. Y si no tenemos oración, en realidad no somos eficaces con lo demás, ¿verdad? Exactamente, porque ¿cómo puedo yo dar algo que no tengo? Entonces, si yo estoy en la iglesia, obvio que tengo que hablar de Dios, porque solamente hablar de Dios no es suficiente, sino es imitar a Jesús, estar con Jesús más cercanamente, ir de la mano con Él, parecerme más a Jesús en sentimientos, por ejemplo, de perdón, de amor hacia los hermanos y así. Ahora, para las personas que están interesadas en participar de estos talleres de oración y vida, ¿cómo podrían hacer? Bueno, ahorita ya estamos acabando este semestre, que empezó en febrero. El próximo semestre va a empezar en septiembre, perdón, en agosto. Va a empezar en agosto y vamos a estar yendo de iglesia por iglesia a promocionarlos. Entonces ahí vamos a estar varios guías diferentes de aquí de la diócesis de Phoenix, vamos a estar en las diferentes iglesias. ¿Hay algún número de teléfono que podríamos dar como referencia? Sí, en este momento pueden usar el mío o el de mi hermana. Es 480 388 1657. Vamos a dar nada más ese teléfono. Cuando damos más de uno se nos confunde. Sí, claro. Y va a aparecer ahí en sus pantallas 480-388-1657. Cuando hablamos de oración, ¿qué tan importante es el silencio? Es muy importante porque hay veces que, bueno, yo personalmente, yo hablaba mucho, ¿verdad? Y no me dejaba a mí misma escuchar al Señor. Y muchas veces eso es lo que pienso yo que muchos fallamos, de que estamos tan centrados en los problemas o en las necesidades que sentimos, que no nos silenciamos interiormente y no dejamos que el Señor nos hable.
por medio de su amor, ¿verdad? No nos dejamos abrazar por Él. Entonces, en los talleres, una cosa muy importante también es de que usamos mucho la palabra de Dios, que viene siendo la Biblia. Entonces, en cada sesión vamos aprendiendo diferentes modalidades. Entonces, en ellas todas incluyen la palabra. Entonces empezamos con la palabra, la forma en que Dios nos habla, la modalidad en la forma en que nosotros le respondemos a Dios y la vivencia que viene siendo la práctica de todo lo que estamos aprendiendo por medio de la oración. Y por supuesto, cuando hablamos de oración en la Iglesia Católica hay una tradición muy rica y grande, y dentro de ella encontramos la Lectio Divina, que es la oración con las Sagradas Escrituras. Pero tú mencionaste algo anterior que yo quiero hacer énfasis de esto antes de acabar con el segmento, que es la oración no es nada más para pedir. Esa es una de las dimensiones de la oración, pero la oración sirve para, yo puedo pensar por lo menos 3 cosas más o maneras de orar. ¿Podrías mencionarme tú otra de las dimensiones de la oración, aparte de pedirle a Dios, que no es un mesero que está tomando nuestra orden? Es la alabanza, bendecir a Dios, alabarlo todo el día, ¿verdad? En la oración, no solamente de decirle gracias, sino bendito seas, alabado seas, Señor. O sea, sentir también, o sea, el amor de aquí para allá, como siempre lo sentimos de allá para acá. Efectivamente. Y por supuesto, hay que agradecerle también a Dios tantas bendiciones que nos da, ¿verdad? Claro que sí. Definitivamente hay mucho en lo que podríamos ahondar cuando se trata de este tema, pero yo te agradezco y espero tenerte de regreso aquí en el programa, Fabiola. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero al regresar vamos a estar hablando con José Guzmán, que está promoviendo un evento de recaudación de fondos para su organización Padres y Parientes de Víctimas del Crimen, que es una organización de apoyo con recursos para personas que han sido víctimas del crimen, ya sea que un ser querido haya fallecido o algo de ese estilo haya sucedido con alguno de nosotros. Hay muchos recursos disponibles para estos casos. Todo esto después de esta breve pausa. Ya volvemos. Todos los días al encender el televisor, lamentablemente, vemos tragedias en las noticias, tantas cosas que suceden, víctimas de crimen por todas partes, no solo alrededor del mundo, en la nación vecina, en México, sino aquí en nuestra ciudad de Phoenix. Soy Christopher Pereira, gracias por continuar con nosotros aquí en Cultura y Fe. Y hoy precisamente empezamos el programa hablando del crimen organizado y cómo está enraizado en nuestra comunidad hispana. Bueno, tenemos de invitado al señor José Guzmán, que es el presidente de la organización Padres y Parientes Víctimas de Crimen, que es una organización que se dedica básicamente a proveer recursos, información, orientación, guía a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de algún crimen. Y por supuesto le damos la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí, José. Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a Jesucristo por este momento también. Gracias, José. Hablemos un poquito de esto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué tantos crímenes suceden cada día y qué tantas víctimas son las que necesitan ayuda y orientación en el momento de verse en esas circunstancias? Ahorita nosotros en la organización estamos preocupados porque por los últimos meses hemos estado recibiendo llamadas de padres de familia de sus hijos jóvenes, entre la edad de 12, 13 y 18 años, que es una de la edad más vulnerable para los jovencitos que empiezan a vivir por las malas amistades o las malas relaciones, podríamos decir. Muchos padres de familia nos están llamando que las han encontrado armas, cuchillos, drogas en sus cuartos de donde ellos privadamente están viviendo en su casa. Entonces es una alerta para los padres de familia. Muchas familias hispanas no saben a dónde acudir o simplemente tienen miedo de llamar a la policía, claro, porque no quieren verse envueltos en un problema legal. Nosotros como organización estamos dando esa ayuda para los padres de familia. Si logran detectar algo así, es mejor hacer una denuncia a tiempo que perder a tu hijo para siempre. Recientemente, José, tuvieron un evento de gran éxito y ya lo llevan haciendo varios años y esperemos que el próximo año siga creciendo, que es una caminata. Cuéntame un poquito de este evento. Sí, claro que sí. Mira, las caminatas que hacemos cada año es precisamente
para darle información a la comunidad hispana, y uno de los motivos más importantes para nosotros como organización es reunir los departamentos de policía hispanos y americanos también. Okay. ¿Por qué es el motivo? Porque mucha gente les tiene temor a veces por los documentos de migración o porque no se habla inglés. Ajá. En esta ocasión estamos nosotros desde el primer año trayendo departamentos de policía en habla hispana, Okay. para que haya una relación entre comunidad y departamentos de policía, que haya esa confianza para que puedan denunciar los crímenes. También nosotros le estamos dando información completamente en español, cómo hacer una denuncia, dónde hacer la denuncia, cuando desafortunadamente caes en una tragedia y eres víctima Ajá. de un crimen, darte la guía. Desafortunadamente es muy dolorosa, pero cómo poder pasar por un crimen y agarrar la terapia, la orientación del entierro, tus derechos como víctimas. Ahora, después de tanto tiempo, podemos ver atrás la SB 1070 y una etapa en la historia de Arizona, en la comunidad hispana, en que se tuvo mucho miedo de las autoridades. Tú que estás ahí de cerca, trabajas bien cerca con las autoridades, con la policía, los departamentos de policía, ¿hay razón para que nuestra comunidad tenga miedo de hacer una denuncia, la denuncia de un crimen? ¿O No. qué es lo que le dirías? No tiene que tener miedo para nada. De hecho, yo lo menciono mucho, y delante de los departamentos de policía, nosotros tenemos foros comunitarios. Normalmente llevamos un oficial de policía en cada foro comunitario, porque el motivo es entrelazarlos con la comunidad. Y yo digo delante de ellos, si un oficial de policía te cuestiona por tus documentos de migración cuando haces una denuncia de un crimen, pídele su número de registro que tiene el policía. Tú puedes hacer una denuncia. Si tienes miedo, nosotros lo hacemos, porque recordemos que el departamento de policía lo que quiere es que baje el índice de criminalidad. Claro. Por lo tanto, ellos no te pueden cuestionar de un documento de migración. A ellos no les conviene, y hay que entenderlo así, a la policía no le conviene quemar puentes de comunicación con la comunidad, porque es a través de la ayuda de la comunidad como resuelven los crímenes, ¿o me equivoco? No, es correcto. O sea, gracias a la comunidad, de hecho hay un número que nosotros lo estamos otorgando, que Ajá. es el de testigo silencioso, donde no es un número de emergencia, donde no te van a cuestionar, no te van a preguntar tu nombre, lo único que te van a decir qué vas a denunciar. Entonces ahí es donde tú puedes decir, mira, esto quiero denunciar tal crimen, te puedes poner ellos mismos te mencionan, tú puedes ponerte un número, te llama el número 100, te llama el número 29 para evitar tu nombre, para que no tengas miedo a hacer la denuncia. Ok, vamos a dar dos números de teléfono. Primero, el número de testigo silencioso para personas que quieran en algún momento denunciar algún crimen. ¿Cuál es ese número? Sí, José? mire, el número lo tenemos, es 480-948-6377. Lo voy a mencionar una vez Ajá. más, 480-948-6377. Y ahí aparece en pantalla. Qué bueno, ¿Qué te gracias. parece si damos también Sí. el número de tu organización? Mi número de la organización es 602-246-1335, para que si la gente tiene alguna duda, alguna pregunta, muchas veces si estamos ocupados, esta es una organización que últimamente está muy ocupada por tantas llamadas, dejen su mensaje, hay personas que los están revisando y le estamos dando prioridad a las emergencias, porque desafortunadamente también tenemos llamadas de madres de familia que cuando pierden un hijo les llegan pensamientos suicidas. Quiero aprovechar este espacio para pedir de corazón que no lo hagan, que tengan fe en Cristo, que hay salidas, que el suicidio no nos llega a nada malo, al contrario, complica más la situación Claro. con la familia. Y unirse a Cristo, hacer oración, y llámenos. También hay que trabajar nosotros en esta parte con los psicólogos. Bueno, te agradezco mucho esta visita, José, y a todos ustedes verdaderamente los invito a que recurran a esta organización que ya tiene mucho tiempo, Padres y Parientes Víctimas de Crimen, y mucho prestigio y confianza en la comunidad para que se acerquen a ellos. Gracias, José. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Igualmente. Y bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar, ya no, es todo por hoy. Es todo por hoy. Se nos acaba el programa. Me informan que ya es momento de la despedida. Le agradezco a usted por habernos acompañado y lo invito a que esté con nosotros, como siempre, cada domingo a las 9 de la mañana aquí en su programa Cultura y Fe por su canal 44. Nos vemos pronto. Que Dios lo bendiga.